ya una vez tenida esta primera casa, había que empezar a ver cómo publicarla, cómo darle movimiento, ¿cierto? Y ahí es cuando empiezo a observar más o menos el movimiento de los corredores, donde me fijé que ellos buscaban opciones y nuevas propiedades dentro del periódico, porque en ese momento era el lugar donde se publicaban todas estas ofertas, y que yo empecé a comprar el Mercurio de Valparaíso, buscar datos. No sabía cómo presentarme ante los dueños, cómo presentar un discurso que fuera seguro y que me diera la suficiente confianza para enfrentarme a todos los eventuales propietarios que acudieran a mí. Entonces fueron varios desafíos. De ahí empecé a crear un discurso que fue prácticamente grabado. Después uno se torna como en una especie de grabadora. Muchos dueños me cortaban el teléfono al escuchar que era corredor de propiedades. Muchas veces me trabé, muchas veces no sabía cómo dirigirme a los dueños. Entonces tuve que, en cierto sentido, crear un discurso que fuera convincente, que ponerme en el lugar de ese dueño, qué es lo que buscaba. Entonces yo me puse en el lugar del dueño, qué es lo que yo como dueño quisiera de un corredor de propiedades. Y ahí fue que empecé a crear un método de lo que yo necesitaba o que lo que yo creía que iba a requerir de un corredor de propiedades. Empecé a conocer el concepto de empatía, a ponerme en el lugar de ese cliente, y creo que fue bastante positivo, porque de ahí se empezaron a crear estrategias en el discurso, en la presentación, y esa estrategia finalmente dio resultados. Nuestra cartera de propiedades fue en aumento, visitamos varios departamentos, varias casas, y de ahí empezó todo en adelante. Y bueno, ya una vez tenía esta primera casa para poder ofrecer en venta, había que publicarla, había que empezar a ofrecerla. Entonces ahí la verdad es que no estaban los recursos como para poder publicar directamente en el Mercurio de Valparaíso, por ejemplo. Entonces había que pensar, ¿qué hago? Y bueno, esta primera casa se me ocurrió ir a publicarla a un cibercafé que estaba en la esquina, de, no sé, la media hora salía 200 pesos, y en ese rato publiqué la propiedad, listo, la dejé lanzada. Pero de ahí estaba la incertidumbre de qué es lo que viene después, porque no te van a llamar en un segundo por una venta que era de un alto valor, o al menos era súper lejano. Entonces empieza la incertidumbre, ¿qué más hago? De ahí, bueno, estaba también la dificultad de los llamados, por ejemplo. Había que coordinar de pronto ciertas visitas con algunos interesados, y no tenía saldo en mi teléfono, por ende, de mi casa, que estaba bastante distante del centro, tenía que ir al centro, comprar una tarjeta de prepago de 1.000 pesos, rezar que me alcanzaran esos 1.000 pesos para poder hablar lo que tenía que hablar con el cliente. Por ende, antes de llamar me ponía a pensar, sintetizar lo que le iba a decir para que esto fuera bien concreto y preciso. Pero nos faltaba también a veces algunos clientes que se pegaban al teléfono, se te cortaba la llamada, me quedaba sin saldo y tenía que partir nuevamente a comprar una tarjeta, y ahí, chuta, me tenía que ir un poco con el cliente diciendo que no, que me había quedado sin señal, la batería se había ido, pero era como un poco salir del paso. Entonces, en un principio, la dificultad fue la conectividad y el cómo promover la oferta que teníamos disponible. Entonces, ahí nuevamente empiezan estos fantasmas, ¿cierto?, de la desesperación, de saber qué hacer, de cómo seguir adelante y empezar a calmarte. Yo creo que esa es un poco la tónica de esto y la receta. Sentar cabeza, respirar, pensar un poco qué es lo que estoy haciendo. Ya el día no podía durar más, aunque yo quisiera que el día durara 48 horas, pero el día era muy acotado, y al menos yo me tenía que quedar con la tranquilidad de que había puesto mi máximo esfuerzo todo el día, a cada rato, para concretar el objetivo. Y al terminar el día, quedarme tranquilo porque hice lo que más pude. Ese fue mi consuelo y esa fue mi gran gratificación, de que mi día no fue perdido, de que mi día fue invertido, de que mi día fue invertido en publicar, en trabajar, en moverme, en caminar, en lo que fuera necesario para lograr la venta de esa casa. Y hasta que un día se logra vender. Se vende esa casa gracias al contacto de otro corredor. Junto a mi esposa la logramos vender, así que imagínate, tremenda victoria. Y ahí es cuando también yo digo, no, esto es lo mío, esto es aquí donde yo me tengo que quedar, porque ese ingreso que percibí por esa venta por primera vez me estaba dando para poder mantener a mi familia, salir adelante, e incluso una colita poder ahorrarla. Entonces ahí está la clave también del continuar, no quedarte tranquilo por esta primera victoria, sino que ser impetuoso, seguir adelante, seguir luchando y peleando todos los días, aunque seas el millonario más grande y hayas ganado el mejor o cerrado el mejor negocio el día anterior. Siempre seguir adelante, porque el esfuerzo es el único resultado que te va a dar es la victoria.